Gente de campo, integrando a un país. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Un domingo más con ustedes en esta nueva etapa, en esta etapa 2024. Hoy vamos a estar hablando de estrategias de financiamiento y ganadería sostenible en Uruguay. Con unos invitados de lujo realmente que ya los vamos a comenzar a presentar. Eduardo Blasina, ¿cómo estás? Buen día. Gracias. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Un placer estar por aquí. Vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Gonzalo Becoña, es técnico de línea y además es asesor en sostenibilidad ambiental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gonzalo, buen día. Gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. Recibimos también al doctor Herman Camil, es director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un placer estar acá. Y recibimos también a la ingeniera agrónoma Cecilia Penengo, es técnica de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Cecilia, buen día, gracias por venir. Muy buenos días, un gusto para mí también estar con ustedes acá. Y Andrés, como siempre, buen día y gracias por estar con nosotros. Buen día, Juan, un placer estar como todos los domingos. Ya rápidamente, de la mano de Clipex, nos vamos a ir al destacado de la semana. Dicen que en el campo las mangas hablan. Presenta Clipex. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. Bueno, muy bien, Andrés. Vamos a hablar de carne vacuna, exportaciones y demás. Sí, una puesta a punto un poco de cómo ha sido el arranque de este año 2024. Las exportaciones de Uruguay tuvieron un aumento interesante en enero, el primer mes, 21% más, unas 41.000 toneladas. Esto obviamente asociado a una base de comparación también baja por el año pasado que estábamos sufriendo los efectos de la sequía. Pero bueno, es una buena noticia que las exportaciones de carne, el principal rubro de exportación, comiencen lentamente a mejorar. El precio de la tonelada se mantuvo en el promedio del mes por debajo de los prácticamente en los $4.000, pero por debajo de ese umbral. Ahora en la primera semana de febrero tuvimos un repunte. Obviamente quizás ya se empiece a asociar a lo que va a ser el embarque de la próxima ventana de cuota de ganado a corral, que es un poco distorsiona los números semanales. Pero en el promedio ha estado en el eje de los $4.000. En un mercado que está esperando por China y sobre todo qué pasa después de los festejos del Año Nuevo. Hay una situación complicada en China por los stocks elevados. Tuvimos un mes de deflación en enero por cuarto mes consecutivo. Esto sin duda está generando preocupación. Hay ahora algunos datos alentadores en cuanto al movimiento interno en China por los festejos del Año Nuevo chino que pueden dar algún indicio de que se pueda estar recuperando la demanda. Ojalá eso se pueda confirmar porque es muy relevante, sobre todo en la formación, pensando en una recuperación de los precios. China sigue comprando carne, pero los precios sin duda que han caído y en forma importante en el último año. Hay sí mejores perspectivas con Estados Unidos, donde las exportaciones en el primer mes del año aumentaron un 45%. Estados Unidos está en un ciclo de recomposición de su stock y seguramente sea un mercado atractivo para exportar no solo las 20.000 toneladas que tiene Uruguay con preferencia arancelaria, sino también por fuera del cupo. Ahí ya hay algunos ítems que, por ejemplo, cierran mejor que China, por ejemplo, lo que es un dato no menor a esta altura, tener una alternativa a China para colocar sobre todo cortes del delantero. Y también un dato relevante, una noticia que se conoció, que fue muy relevante, fue la apertura del mercado de carne con hueso, tanto vacuna como bovina, a Israel. Esto se conoció a mediados de enero y ya tenemos negocios. Ya hay negocios tanto de carne vacuna y también de carne ovina. Es una muy buena noticia, pues un mercado de alto valor adquisitivo que va a permitir otra alternativa, sobre todo en el rubro ovino, que es una falencia histórica que tiene, ¿no? El acceso a mercados con hueso, en este caso mercados que pagan bastante bien por la carne. Vamos a ver un poquitito ahora en la segunda placa cómo ha sido el arranque de otros jugadores relevantes para Uruguay. En el caso de Brasil, exportó 182.000 toneladas en enero, un aumento del 13% respecto a igual mes del año pasado. Las ventas a China de Brasil fueron las menores en un año, por esto que estaba comentando recién, de que China está un poco más frenado, pero igual es un volumen importante. La faena en Brasil en el último trimestre del año aumentó un 20%. Esto de alguna forma también posibilitó, gracias a que bajó el precio de la carne, a que el consumo en Brasil se reactivara. Eso también es una buena noticia pensando en que Brasil quizás este año
no tenga tanto saldo exportable como lo tuvo en años anteriores. Es el principal jugador a la hora de exportar proteínas. Argentina se encamina a un récord de exportación de 100.000 toneladas en enero. Esto es un dato también importante que seguramente se oficialice en las próximas horas. Australia tuvo también 75.000 toneladas, un máximo en 4 años para las exportaciones de enero. Australia se está recuperando después de lo que fue el golpe de una sequía y está obviamente con otra actitud a la hora de exportar y ofreciendo mayores volúmenes. Y para cerrar hablamos de lo que fue el año para otro jugador como Nueva Zelanda, que tuvo el 2023 unas 512.000 toneladas, un aumento del 7% en el volumen exportado, y Estados Unidos, que exportó el año pasado casi 1,3 millones de toneladas, tuvo una caída del 12% en el volumen exportado. Seguramente también las exportaciones van a caer este año y el próximo, porque Estados Unidos tiene su menor stock vacuno en más de 50 años. O sea que por ese lado hay una buena noticia, que un jugador importante como Estados Unidos quizás esté volcando bastante menos carnes en el mercado internacional y también esté importando, que también es un dato importante. Claro, pero todo el resto, mirando la placa, todo el resto arrancaron a todo vapor el año, ¿no? Exactamente, y el gran driver de la demanda es China, y que por ahora, como comentaba, no está mostrando por ahora una recuperación. Hay algunos pronósticos que quizás visualizan que a partir del cierre del primer semestre China pueda estar mejorando, mostrando otra cara. Ojalá se dé, porque es muy relevante. No quedemos como el año pasado. Exactamente. Esperando que arrancara. Gracias, Andrés. Nos reencontramos el próximo domingo. Señores, nos vamos a la pausa. Antes les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook, como Gente de Campo. También en el canal de YouTube, como Gente de Campo UI. Pueden ver los programas en el canal de YouTube y si no, en la web tele12.com. La pausa y ya regresamos. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Zambrano y Compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacerlo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un matiz, llegue acá por Indarte y Compañía. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206.
A donde vayas, caete con un Rosés. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Vamos a comenzar a hablar sobre estrategias de financiación y ganadería sostenible en Uruguay. En el campo, el tambo y el corral, siempre vacune con Morac. Y no se olvide, Morac es de IPRA, referencia en prevención para la salud animal del mundo. IPRA. Presentado por Zambrano y compañía, Zambrano remata cantidad y calidad todas las razas en todo el país. Vea nuestra cartelera de remates y súmese a la mayoría. Vemos y escuchamos el informe que elabora domingo a domingo nuestra compañera Mercedes Avín. Súmese a la mayoría con Zambrano. Haga solo buenos negocios. Catálogos, videos, preofertas en zambrano.com.uy. Todas las razas en todo el país. Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! La aprobación del Banco Mundial de un préstamo por $350 millones para Uruguay con condiciones de financiamiento vinculadas con el cumplimiento de metas ambientales significó un cambio de paradigma en el financiamiento de los organismos multilaterales, ya que implica la posibilidad de una reducción de las tasas de interés en caso de que el país cumpla con los objetivos planteados asociados a la ganadería sostenible. Buscando alinear las estrategias de financiamiento del gobierno con los objetivos ambientales de mitigación comprometidos en el Acuerdo de París, además del préstamo del Banco Mundial, se creó otro instrumento financiero que es el bono indexado a indicadores de cambio climático, que el gobierno emitió por primera vez en 2023. A través del trabajo conjunto entre varios ministerios e instituciones del sector, el país está buscando enfrentar los desafíos que implica el cambio climático, pero también aprovechar las oportunidades que se generan. Recordemos además que desde el año pasado, Uruguay reporta sus emisiones de gases de efecto invernadero de manera anual, brindando información que los inversores toman y valorizan al momento de tomar posición sobre activos del país. Partiendo del concepto de que tener estándares ambientales altos y una regulación adecuada contribuye a valorizar la producción y el crecimiento económico, se está trabajando en un programa para aumentar la producción de carne por hectárea, lo que redunda en un incremento del ingreso económico y a su vez permitiría disminuir las emisiones de metano, permitiendo cumplir con las metas pautadas por el país y acceder a mercados de exportación más exigentes. Bien, vamos a comenzar a hablar. Bueno, financiamiento vinculado a metas ambientales. Qué mejor que economía para explicarnos de qué se trata esto, Herman. ¿Cómo no? A modo de contexto, ¿no? El gobierno está comprometido con las acciones de política para enfrentar el cambio climático. Eso quedó claramente explicitado en la ley de presupuesto, donde se estableció que la recuperación post-pandemia tenía que tener en cuenta una reducción en la mitigación de gases de efecto invernadero y también una adaptación a los vaivenes extremos del clima. Al mismo tiempo, y desde la unidad de gestión de deuda, donde tenemos la responsabilidad de financiar al gobierno, lo que empezamos a notar en los últimos años es que en nuestras charlas con los inversores cada vez más permeaba la concientización de sostenibilidad ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que más y más la forma en que los países usan o abusan de su capital natural, el agua, el aire, la tierra, la biodiversidad, pesan en las decisiones de los inversores al momento de comprar bonos o al momento de invertir en el Uruguay. Entonces, estamos realmente ante un cambio de paradigma en las finanzas internacionales. Entonces, lo que hicimos fue, aunando las prioridades del gobierno con este cambio de paradigma, lo que nos planteamos junto a los ministerios sectoriales, el Ministerio de Ambiente, Ganadería, Agricultura y Ganadería e Industria y Energía, fue conectar, alinear nuestras estrategias de financiamiento con la consecución de objetivos ambientales que Uruguay ya se había planteado ante el Acuerdo de París en el año 2017. Y lo que hicimos fue entonces, como decía el informe, diseñar en conjunto un bono global que tiene como característica distintiva es que incorpora explícitamente el objetivo del país en llegar a metas en dos indicadores ambientales fundamentales. La reducción en la intensidad de gases de efecto invernadero en relación al PIB. ¿Qué quiere decir? En lograr que la economía sea cada vez más eficiente en la producción de bienes y servicios en términos de las unidades de carbono que emite.
Ese era el primer indicador. Y el segundo indicador era conservar el área de bosque nativo respecto a un año de referencia, es decir, no deforestar en el área de bosque nativo. Dado esos dos indicadores, nos pusimos metas que son ambiciosas, no solo en los valores, sino también en la línea de tiempo. Lo que el Acuerdo de París establece es que tenemos que cumplir esas metas para el año 2025, o sea, el año que viene. Al mismo tiempo, una característica innovadora de este bono fue atar la tasa de interés que le vamos a pagar a los inversores de acuerdo a si podemos lograr o no cumplir con esas metas en tiempo y forma. Si no logramos el cumplimiento de esos valores, entonces Uruguay va a tener que pagar un margen adicional sobre su tasa de interés cuando emitió el bono. Pero sin embargo, si Uruguay sobrecumple las metas, y aquí viene la parte novedosa del instrumento, si logramos ir más allá de las metas del Acuerdo de París, entonces el país se va a beneficiar con un ahorro de intereses sobre lo que estaba pautado. Quiere decir entonces lo que ese bono hizo fue incorporar incentivos financieros, pero positivos y no solo negativos, para estimular a los países que proveen bienes públicos globales. Eso fue la emisión del bono en el año 2022. Hace alrededor de 3 meses, también en conjunto con los ministerios sectoriales, dimos un paso más. Cerramos un acuerdo con el Banco Mundial, quienes nos prestaron alrededor de 350 millones de dólares, y donde la tasa de interés que vamos a pagar también depende que Uruguay cumpla con indicadores asociados al desempeño ambiental. Y en este caso, reducir la intensidad de las emisiones de metano en relación a la producción de carne vacuna. Pero con una diferencia. Si Uruguay no logra alcanzar las metas, no habrá penalidad financiera. Y por el contrario, si logramos sobrecumplir las metas, vamos a tener una significativa reducción en la tasa. Quiero hacer una puntualización que desde el Ministerio de Economía es importante. Nosotros estamos permanentemente buscando formas de lograr mejores condiciones de acceso a nuestro financiamiento internacional, tanto en el mercado como con organismos multilaterales, como le decía. Pero tan importante como eso es aprovechar la difusión, la visibilidad que tienen estos instrumentos a nivel internacional para posicionar al país. En el caso específico del préstamo del Banco Mundial, lo que buscamos es posicionar el lugar que el país tiene en términos de producir carne vacuna en forma ambientalmente sostenible, respetando los ecosistemas, respetando el bosque nativo. Cada vez más los mercados están siendo más exigentes en ese atributo, el atributo ambiental. Hasta hace 20 años atrás, para acceder a los mercados de carne era importante estar libre de aftosa con vacunación. Dentro de poco tiempo, los mercados van a empezar a exigir que además seamos libres de deforestación. Justamente uno de los indicadores que está dentro del bono es mantener el área de bosque nativo. Quiere decir que lo que buscamos es conectar la estrategia de financiamiento del país con potenciar el posicionamiento y la productividad del sector agropecuario. ¿Cómo coordinar? ¿Cómo articular todo esto? Economía, ambiente, ganadería. Hay exigencias que se empiezan a poner arriba de la mesa y después les voy a preguntar a Gonzalo cómo son. ¿Cómo se articula todo esto? Sí. Hay exigencias y hay competencias específicas de cada uno de los ministerios también en estos temas. Nosotros venimos trabajando desde el año 2009 y antes muy coordinadamente entre los distintos ministerios. El tema de cambio climático es un tema muy transversal, o sea, no hay un ministerio en Uruguay que sea ajeno a la problemática del cambio climático y a pensar en sus políticas incorporando este aspecto tan relevante y cada vez más importante en nuestras vidas. Y nosotros trabajamos coordinadamente en un ámbito de coordinación que se creó por decreto en el año 2009, que se llama Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que para nosotros es como de todos los días, cotidianamente hablamos del sistema, pero seguramente los ciudadanos de Uruguay quizá no conozcan ese ámbito de coordinación. Y nosotros ahí es donde abordamos todos los compromisos y los requisitos que tenemos en el marco de los acuerdos internacionales de cambio climático, la Convención de Cambio Climático, y ahí es que también empezamos a trabajar en la generación de estos
Yo creo que lo que intentamos hacer fue agregarle aún más valor a aquellos compromisos que el país ya tenía asumidos en el marco del Acuerdo de París. Uruguay en 2017 presentó su primer compromiso, su primera contribución determinada al Acuerdo de París, que ya tenía estos objetivos de reducción de intensidad de emisiones, y de alguna manera lo que se logra con estos instrumentos es agregarle aún un valor adicional a todo ese trabajo y a todo ese compromiso con el que los distintos ministerios veníamos trabajando desde el año 2009 y desde el año 2017 en particular, que fue cuando empezamos a trabajar en los nuevos compromisos con el Acuerdo de París. Tiene desafíos y complejidades trabajar y coordinar todos estos temas, sin ninguna duda. El Ministerio de Ambiente es el responsable y preside este sistema y de alguna manera es quien intenta y hace el máximo esfuerzo por coordinar todos esos intereses y políticas sectoriales y de alguna manera alinearlas con las políticas nacionales de cambio climático y con los compromisos climáticos que tenemos. Pero lo hemos logrado y hemos cumplido con todos los compromisos, y Uruguay a nivel internacional es muy reconocido por el cumplimiento de sus compromisos. Así que seguiremos trabajando en el marco de ese sistema, seguiremos trabajando coordinadamente y agregándole cada vez más valor a aquellos compromisos que el país ya asumió en el marco del Acuerdo de París. Ya te dejo, Eduardo. Quiero preguntarle a Gonzalo, ¿cómo trabaja Línea? ¿Qué aporta Línea en este sentido? Digamos, la investigación, más que nada, ¿qué papel juega en este sentido? Bueno, un poco, a ver, en este camino de la sostenibilidad, que es tan importante para el país, para la investigación también así se presentó un desafío, quizás remontarse al 2006, cuando salió aquel informe, La larga sombra del ganado, que puso en tela de juicio que la vaca era el problema del cambio climático, o uno de los grandes problemas. Y ahí yo creo que ahí fue donde, para la investigación y en realidad creo que para toda la institucionalidad, salieron las luces de alerta de que el país tenía que ponerse a tiro en tema de investigación y encontrar los mecanismos para reducir las emisiones o tratar de mitigar esas emisiones que tanto se habla, y estar acompasando lo que son los compromisos nacionales. En Uruguay, yo creo que Uruguay ha transitado un camino de la investigación que siempre busca mejorar la eficiencia del sistema, ¿no? Porque en realidad uno ser sostenible, en definitiva, lo que trata es obtener mayor producto a la misma utilización del recurso, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Utilizarlo de manera eficiente, o por lo menos lo mejor, el sacar la mayor cantidad de producto de esa unidad que uno come de alimento. Y eso está alineado con lo que es conservación de biodiversidad, tiene que estar alineado con la reducción de la intensidad de las emisiones, y creo que es un camino que Uruguay viene transitando de forma muy certera, pero aparte, yo creo que a nivel internacional, si uno no tiene validez de las tecnologías que está utilizando, pierde validez las medidas que toma, ¿no? O sea, ya no basta con decir soy bueno, ¿no? O sea, hay que demostrarlo. O sea, y yo creo que en esto desde la sostenibilidad no se puede talentear, sino hay que ir con datos o con investigación que esté validada. Y quiero resaltar otro tema que creo que para el Uruguay es muy importante, porque no solo es tener una investigación sólida, validada en el terreno, sino también la información, los sistemas de información nacional. Y yo creo que ahí es un gran activo que el Uruguay tiene, que a veces uno no le da el valor, pero nosotros podemos reportar las emisiones, podemos trabajar en conjunto con el Ministerio de Ambiente, podemos trabajar con el Ministerio de Economía, viendo cuáles son las metas de reducción, pero uno tiene que tener la información necesaria para poder cuantificar si realmente está cumpliendo con los objetivos que uno se plantea. Y yo creo que nadie en el mundo puede ver a Uruguay para invertir si después no tiene de alguna forma la credibilidad de que realmente está cumpliendo en el terreno. Y creo que eso es una de las grandes fortalezas que hoy se tiene en el país. Ciencia sólida, validada en el terreno, pero también tiene sistemas de información que le dan robustez a las mediciones que Uruguay saca. ¿Eduardo? En las conversaciones que uno tiene con productores o incluso en los debates que se dan en ámbitos más técnicos, han surgido algunas críticas, o he escuchado algunas críticas. Una es, bueno, ¿por qué Uruguay precisa 350 o 380 millones de dólares?
y si no es limitar nuestra soberanía, el condicionar esa deuda a modificar nuestras pautas de producción. Dicho muy simplificadamente, he leído a productores decir, bueno, el Estado tiene un déficit fiscal, genera deuda para solventar ese déficit fiscal y después nos dicen a nosotros los ganaderos cómo tenemos que producir para pagar menos tasa de interés. Y se lo ve como algo, bueno, que en definitiva, en cierta manera significa, no sé si un ataque a la ganadería, pero una restricción en cómo el ganadero puede producir. Entonces, creo que sería bueno despejar esa duda. ¿Para qué es el dinero y en qué medida va a condicionar la forma en que un productor lleva adelante su ganadería? Bien. Primero, efectivamente, Uruguay se financia en los mercados y con organismos multilaterales para hacer frente a las necesidades presupuestales que tiene de déficit fiscal y además para hacer frente a las obligaciones de amortizaciones de deuda. Y tiene distintos instrumentos, uno de ellos son los bonos, otros son los préstamos multilaterales. Yo querría hacer dos precisiones respecto a los instrumentos de financiamiento sostenible que estamos hablando ahora. El primero, los indicadores que estamos utilizando son indicadores que el país ya se había comprometido ante el Acuerdo de París en el año 2017, no fueron desarrollados específicamente para eso. Segundo, los indicadores están planteados en términos de intensidades, no en términos absolutos. O sea, el foco es en la eficiencia, en ganar productividad, no en poner un límite en el stock absoluto de gases, por lo menos al año 2025. Y tercero, y que me parece importante, es que junto con los ministerios, nosotros estamos desarrollando un esquema institucional para que eventualmente, si Uruguay logra sobrecumplir las metas y ahorrar esos intereses luego se vuelquen directamente a los ministerios sectoriales para que instrumenten medidas para seguir alcanzando los indicadores. Quiere decir entonces que hay un círculo virtuoso a través del instrumento financiero sostenible, el potencial ahorro de intereses y cómo eso ayude a los indicadores. Pero quisiera aprovechar la oportunidad, Eduardo, para resaltar algo que decía Gonzalo. Si uno lo piensa en términos generales, ya sea con los bonos, o me imagino que debe ser lo mismo con la carne, lo que está vendiendo el Uruguay es confianza. Vende confianza en el país. En el caso de los bonos, que es lo que conocemos más de cerca, es confianza de que, llegado el momento, vamos a pagar intereses y el servicio de capital en tiempo y forma. Por la propia naturaleza de los bonos, nosotros emitimos a 10, a 20 años, quiere decir que cruza administraciones, quiere decir que tiene que haber mucha confianza en el país para prestarle. Con la carne me imagino y entiendo que es lo mismo. Hay confianza en el sistema de trazabilidad, hay confianza que el país es libre de aftosa sin vacunación, ahora hay confianza en los estudios de la huella ambiental o en las estimaciones de emisiones de metano. Para que haya confianza, es fundamental que haya transparencia y que haya rendición de cuentas. Para nosotros la transparencia es la verdadera moneda dura de los bonos. Porque en última instancia, ya sea el inversor o el comprador de carne, quiere estar seguro que la información que se le presenta es confiable, transparente, oportuna, abundante, pública. Y eso es justamente lo que los ministerios sectoriales hacen. Y una de las gratas sorpresas cuando nosotros desde el Ministerio de Economía, digo nosotros la Oficina de Deuda, se metió en el mundo del cambio climático, fue ver el prestigio y el posicionamiento que Uruguay tiene a nivel internacional en la arquitectura estadística para medir las emisiones de gases de efecto invernadero o las cartografías para medir el bosque nativo. Realmente es un orgullo ver cómo Uruguay está reconocido. Y yo insisto en este punto. La información de calidad, información oportuna, es lo que realmente da valor a los productos que vendemos. No necesariamente más precio, pero sí más valor. Por ejemplo, accediendo a nuevos mercados. Entonces, nosotros lo que tratamos del Ministerio de Economía es tratar de combinar nuestra estrategia de financiamiento con alcanzar los objetivos, pero sin ponerle restricciones a los productores. Al revés, lo que buscamos es potenciarlos. ¿Y cómo son los dos ministerios que quizás tienen más relación directa al sector agropecuario, pero cómo bajamos a tierra esto a los productores para que no sea algo que, como decía Eduardo recién, bueno, por lo menos genera rechazo al principio, ¿no? Eso, yo digo, siguiendo un poco con lo que venían hablando, porque es interesante, muy interesante la pregunta y las inquietudes que están surgiendo de quien ve esto desde el otro lado, me parece que
está bueno aprovechar a comentar algunas cosas en las que venimos trabajando, pero en realidad el país ya viene transitando la implementación de proyectos que promueven esto mismo, que queremos seguir escalando a un nivel mayor para mover la aguja un poquito más de lo que imaginábamos en un comienzo. En realidad no es nada disruptivo de lo que los productores ya conocen, que venimos prácticas que de alguna manera ya se vienen promoviendo desde el lado de los dos ministerios, tanto del Ministerio de Ganadería como del de Ambiente, y ahora acompañados en este proceso con esta visibilidad que se le está dando desde el punto de vista de estos instrumentos financieros, que seguro fue un salto de calidad en el trabajo que veníamos haciendo. Entonces es como, nosotros lo vemos como una oportunidad por todos lados, para todos los actores que de alguna manera tienen un rol para jugar en este proceso. Seguramente quienes no les interese y no quieran puedan quedarse afuera y seguir haciendo las cosas como las hacen. Seguramente haya muchos que se quieran alinear a las políticas que queremos promover desde que tienen esa sinergia ambiente-producción, y de alguna manera seguramente vayan a estar todos invitados a ser parte de este proceso de construcción de una estrategia de promoción y de escalamiento de buenas prácticas en la ganadería con sus particularidades, cada sistema de producción ganadero con sus particularidades, y están todos invitados, seguramente vayan a estar invitados todos a diseñarlo y a participar, y seguramente sean parte de los beneficios que esto que nosotros estamos imaginando, que no es nada disruptivo, es lo mismo que venimos haciendo, pero a una escala más grande, queremos implementar en los próximos años. Así que un poco también es como transmitir de que esto es la continuación de políticas que ya venimos promoviendo y que de alguna manera no implica ni ninguna regulación ni ningún cambio drástico en lo que los productores ya hacen en Uruguay. Los productores producen de manera sostenible la carne en Gonzalo. Uruguay. Sí, a ver, yo creo que en Uruguay, del desarrollo de la ciencia para acá, ha tratado de desarrollar tecnologías que mejoren la productividad del sistema de producción, para la redundancia, ¿no? Y con eso sabemos y tenemos información validada de que también eso va acompañado de un aumento del ingreso por parte del productor. Obviamente que el cambio no se produce en todos, o sea, de hecho en el Uruguay podemos tener productores que producen 300 kilos de carne por hectárea, pero también tenemos gente que hoy está produciendo 50 kilos, que eso no condiciona su sistema de vida, ¿no? O sea, pero que los dos todavía tienen la permanencia y siguen trabajando. Yo creo que las herramientas están, y Uruguay ha sido un país que ha mantenido su dotación estable. Yo creo que del 2000 para acá ha tenido cerca de 11.500.000 cabezas, vacunas, y se ha mantenido la dotación estable. Pero hemos tenido un montón de indicadores productivos que han logrado avances. Tasa de procreo viene en aumento, quizás no con lo esperado. Tasa de faena de novillos viene incrementándose. La edad de faena también se viene reduciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay productores que han entendido que la adopción de determinadas tecnologías le hacen bien a su sistema. Después está el proceso de, como decía Cecilia, bueno, ¿cómo hacemos entender o qué mecanismos encontramos para aquellos productores que ya lograron ese salto tecnológico y están en un nivel, y qué herramientas utilizamos para aquellos que vienen más rezagados? Sabemos que aquellos que vienen más rezagados, sin duda, tienen que conocer la tecnología. O sea, ese es un eslabón que no lo podemos saltear. Pero bueno, y ahí son los mecanismos que estamos pensando, de mecanismos de innovación en el agro que permitan asistencia técnica a los productores, que conozcan las tecnologías, que sepan implementar correctamente las tecnologías. Y para aquellos que ya la implementaron y que ya están en un nivel superior de producción, bueno, ¿cuáles son los mecanismos financieros que podemos utilizar para premiarlo a aquellos que ya vienen en ese camino de sostenibilidad? Yo creo que es un gran desafío que el país se ha planteado. Por suerte tenemos mucha ciencia y creo que me parece que lo vuelvo a resaltar, y no porque lo dijimos al principio, que creo que el trabajo conjunto
entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, con la ciencia acompañando este proceso, es importantísimo si queremos estar alineados hacia el mismo lado. Optimizar los tiempos de tu negocio volando en tu propia aeronave, aeronaves Tecnam, sustentables, económicas e innovadoras. Te presentamos el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbodiesel. Solicita información escaneando el siguiente código QR. La pausa y enseguida regresamos. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del Grow y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en grow.com.uy. Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacerlo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi. Desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo. Cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Si lo ves llorar, ya es tarde. La queratoconjuntivitis infecciosa causa graves pérdidas económicas y afecta el bienestar de los animales. En el campo, el tambo y el corral, siempre vacune con Morac. Y no se olvide, Morac es de IPRA, referencia en prevención para la salud animal del mundo a Uruguay. IPRA, Building Immunity for a Healthier World. A donde vayas, caete con un Rosés. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Estamos hablando de estrategias de financiamiento y ganadería sostenible en el Uruguay. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Bien, seguimos hablando del tema. Eduardo. Yo creo que esto sí tiene algo que es disruptivo, que es la primera vez, creo que un país, por lo menos de América Latina, hace una emisión de este tipo y nos van a evaluar y nos van a premiar con dinero o castigar con dinero. Y la ganadería en las emisiones de Uruguay es central porque el metano es un gas muy importante y no tenemos una industria tradicional de acero o de ese tipo que emite mucho.
Entonces quería plantear dos escenarios. Un escenario en el que la ganadería va muy bien, tenemos una muy buena aparición en esta próxima primavera porque el verano fue favorable y la ganadería pasa de 10 millones de vacunos a 12 millones de vacunos. Objetivamente vamos a emitir más metano porque eso es biología, por más que apliquemos toda la ciencia, en ese corto plazo no vamos a poder evitar emitir más. Ese es un escenario. El escenario contrario es, viene una niña terrible y perdemos eficiencia y entonces quería tener la noción de qué pasa. En el primer escenario entiendo que como no son mediciones absolutas no nos van a castigar, aunque emitamos más metano. Pero podría ser que perdiéramos eficiencia no por mala praxis, sino porque, bueno, es una producción a cielo abierto. No puede pasar que terminemos con un mal desempeño por un factor aleatorio como es el clima. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Y qué pasa en ese caso? Además de la sequía tenemos que pagar más de intereses, ¿no? Sería un poco paradojal si fuera así. Son escenarios posibles, todos son escenarios posibles y cuando uno proyecta para fijar los objetivos, porque uno define sus objetivos mucho tiempo antes del momento para el cual el objetivo se tiene que cumplir. Nosotros en el 2017 presentamos objetivos a 2025, en el 2022 presentamos nuestra segunda NDC con objetivos a 2030 y en el 2025 tenemos que presentar objetivos al 2035 y todo tiene que ser en el marco del Acuerdo de París. Estoy hablando en una lógica de ambición progresiva, porque así lo indica el propio Acuerdo de París. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a analizar dónde están los límites posibles que permitan al país, porque uno lo plantea muy claramente en la NDC, que es Uruguay es un país en desarrollo y necesita seguir desarrollándose, pero a su vez es responsable con sus compromisos y necesita aportarle o contribuir de alguna manera también a la problemática global que también nos afecta a nosotros. Entonces, esa fue una de los principales aspectos que hizo que Uruguay planteara sus objetivos en intensidad, ¿no? De alguna manera decir, bueno, Uruguay se compromete y contribuye de esta manera, pero se va a seguir desarrollando y seguramente sus emisiones en términos absolutos continúen aumentando. ¿Cuál es el límite? Es difícil, el límite preciso numérico es muy difícil porque son procesos biológicos, vos sabés, Eduardo, que es muy difícil, hay muchos parámetros en el medio. En este caso particular del préstamo, como decía Herman, hoy en el inicio, cuando comentaba las características, no hay una penalidad por el no cumplimiento, más allá de que hay un riesgo reputacional asociado al no cumplimiento, independientemente de si nos descuentan o no la tasa de interés. Entonces, el país tiene que procurar hacer los máximos esfuerzos por cumplir con los objetivos que se planteó. Sabemos que los objetivos del préstamo son más ambiciosos que la NDC porque los objetivos son un punto porcentual por encima de los compromisos que estaban incluidos en la NDC. O sea, tenemos que ir como un poquito más rápido en el proceso de implementación de prácticas y de generación de impacto en los resultados. Ahora, puede pasar que los números se compliquen. Ahí uno tendrá que jugar con políticas más o menos diferenciadas que hagan a mejorar los indicadores, ya sea el numerador o el denominador del indicador, y tratar de encontrar, dependiendo de los escenarios que se vayan planteando, tratar de encontrar las mejores estrategias para acercarse lo más posible a esos valores. Sí, yo creo que hay que complementar lo que decía Cecilia. A ver, nosotros sí tenemos comprobado que aquellos productores que tratan de adoptar determinadas tecnologías o planifican dentro de su sistema de producción, el impacto de una sequía es menor de aquel que no planificó nada y le explotó la bomba arriba, ¿no? O sea, con una dotación más de una unidad ganadera por hectárea le viene una seca y evidentemente se va a afectar todo el sistema productivo y va a quedar afectado por varios años hasta que recupera. Pero también tenemos por el otro lado aquellos productores que planifican, hacen presupuestación forrajera o que adoptan tecnologías que hacen una planificación a mediano plazo de los eventos. Entonces, siguiendo en esa línea que decía Cecilia, yo creo que
los eventos, los años niña y niño lo vamos a seguir teniendo y eso me parece que esa variabilidad climática la vamos a seguir teniendo. Yo creo que lo que mejor podemos hacer es estar cada vez más preparados ante esos eventos. Y ahí es lo que nosotros siempre llamamos es la adaptación al cambio climático. O sea, porque hasta ahora veníamos hablando de mitigación, porque mitigación son los compromisos del Acuerdo de París, reducir emisión, intensidad de emisiones, pero también está en cómo adaptarse mejor a las situaciones que vienen. Y eso yo creo que es donde estamos poniendo énfasis y yo creo que bajo la Convención de Naciones Unidas creo que los países en desarrollo donde los ponen mucho más foco, que el interés en bajar las emisiones sí está, porque queremos contribuir, o por lo menos agregar nuestro granito de arena a reducir las emisiones, sabiendo que no somos los culpables de esto, también es cierto, pero sí queremos aportar, pero a nosotros nos interesa más que el aparato productivo no se desarme de un año para otro. En 30 segundos tenemos que ir a la pausa. ¿Cómo intentan equilibrar hasta dónde se le pide al productor esos ajustes, esas mejoras que tiene que ir haciendo? Pero yo creo que las mejoras son las que el productor ya conoce. O sea, olvidémonos de los gases. Pensemos en la mejora del sistema. Si un productor tiene un potrero, quiero decir, para hacer un ejemplo, un potrero de 100 hectáreas. Si uno va y le dice al productor, bueno, si tú lo dividís en 2 o en 3, lo vas a poder distribuir mejor y vos vas a tener los animales que los vas a ir rotando y le vas a permitir que vaya creciendo. Eso de alguna forma es lograr mejorar la eficiencia en la cosecha del alimento y de alguna manera eso va a repercutir en la producción y en reducir la intensidad de miel. Y él va a estar mejor preparado porque siempre va a tener un lugar para ir con los animales si me quedo sin pasto en un potrero. Ahí vamos a un problema que tenemos histórico, que es el problema de la transferencia, ¿no? Exactamente. Y de que el productor adopte las tecnologías. Exactamente. Es un problema histórico. Es un problema histórico del país. ¿Y cómo se piensa resolver? Porque tiene que adoptar tecnología. Bueno, ahí estamos pensando, yo creo que estamos pensando dos mecanismos. O sea, tenemos que pensar también en el que ya la adoptó. Sí. O sea, ese ya la adoptó. Sabemos que hay productores que adoptan rápidamente la tecnología, otros que la adoptan solo cuando está en situación de crisis y otros mirando a otro productor adoptar una tecnología, ya él lo es suficiente para poder lograr un cambio. Nuestro problema son aquellos que todavía no se acercan a la tecnología por desconocimiento, porque tienen otros objetivos distintos. O sea, yo no creo que no sea un tema de cultural, es un tema de que sus objetivos y su sistema de producción es otro, pero tenemos que buscar los mecanismos de cómo hacer para llegar. Uno de los mecanismos que nosotros hemos visto con éxito es tener un técnico cerca del sistema de producción, ¿no? Porque teniendo un técnico cerca del sistema que conozca los recursos que cuenta ese productor y que lo pueda aconsejar desde la ciencia o del conocimiento cuáles son las mejores tecnologías que le van a lograr en él mejorar o hacer un salto en producción, yo creo que eso se necesita de cerca y no basta solo con difusión de tecnología. Difusión es una parte, pero yo creo que se necesita alguien cerca que esté trabajando con él. Nos tenemos que ir a la pausa. Ya regreso después de la pausa contigo, Eduardo. Segundo y cuarto jueves de cada mes, el Agro de Búsqueda, el suplemento de Agro de Búsqueda, junto con el semanario y también con la revista Galería, segundo y cuarto jueves de cada mes. Y justamente el titular en esta oportunidad habla, el titular principal, el de la semana anterior que salió el jueves, de este tema. La ganadería reluce sus fortalezas de la mano de la sostenibilidad. Segundo y cuarto jueves de cada mes, el suplemento de Agro junto con el semanario Búsqueda. Nos vamos a ir a la pausa. Antes de irnos a la pausa, vamos a ver la receta de cordero de Beef Love para este fin de semana. Soy Alicia Patela y hoy hacemos musaca con pierna de cordero deshuesada. Ideal si recibís amigos para una comida especial. La hacés con tiempo y la horneás a último momento. Te conviene limpiar un poco la carne antes de cortarla. El sabor más intenso está en la grasa. Cuando la carne está dorada y el sartén seco, entramos con los vegetales. ¿Viste esta costrita que está acá? Ese es el sabor y eso es lo que levantás con el vino. Si ves que se te seca y te quedaste corta de líquido, le vas agregando cal.
en el centro, revolvé haciendo 8. Entonces siempre revolves el centro. Tiene varios pasos, pero te aseguro que vale la pena cada minuto invertido. A donde vayas, caete con un Rosés. Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacerlo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En Indarte y compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Entramos al último bloque en esta mañana de Gente de Campo. En Indarte y compañía, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. La mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Muy bien, Eduardo. Uruguay ha tenido en estos últimos tiempos algunas políticas que nos posicionan y son noticias, llaman la atención en el mundo
por nombrar dos relacionadas con el tema, la trazabilidad del ganado vacuno para todo el rodeo, que es algo bastante único, y la renovación de la matriz energética, que aunque no está directamente relacionado, va en el mismo sentido. ¿Ustedes consideran que esta va a ser otro hito de esa magnitud, que bueno, en el mundo va a ser un ejemplo que va a ser seguido y Uruguay va a quedar como pionero de políticas que además superan la alternancia de distintos partidos en el ejercicio del poder? Yo coincido, Eduardo. Creo que te referís al concepto de políticas de Estado y creo que el desarrollo de estos instrumentos de financiamiento sostenible justamente lo que hacen es conectan dos políticas de Estado que ha tenido Uruguay en las últimas décadas. Su gestión de deuda y las políticas de acción climática, tanto en mitigación como en adaptación. Y cuando hablamos de política de Estado, lo hago en términos del consenso que tienen, de la continuidad en el tiempo y también de la visión estratégica a mediano plazo. En general, cuando uno desarrolla políticas públicas, construye sobre personas y acciones que lo precedieron. Y también diseña y ejecuta pensando en las personas y en las acciones que van a venir después. Y creo que estos instrumentos de financiamiento sostenible tienen esas características. Quisiera aprovechar para darte nuestra visión también sobre el tema del escepticismo que tú planteabas, que a nosotros nos parece razonable para quienes nos están mirando, sobre ver que desarrollamos los instrumentos, que tienen ciertos indicadores, que hay ciertos incentivos que los tienen. Y la audiencia que nos está mirando puede tener distintas visiones sobre si hay o no cambio climático en el mundo, si es la causa de los movimientos extremos en las temperaturas, en las inundaciones, e inclusive si lo creó el ser humano o no. Y hasta qué urgencia debería haber en atacar el cambio climático. Todo eso es fruto de diferencias y disonancias. Pero hay algo que a nosotros nos parece irrefutable, que cada vez más, cuando lo vemos en el mundo, las tendencias a la descarbonización, la ganadería agrosostenible, la conservación de la biodiversidad, cada vez más inciden en las relaciones financieras y económicas y diplomáticas entre los países. Si lo pensamos, la forma en que los países compiten entre sí, las barreras arancelarias que enfrentan, cómo atraen inversión extranjera directa, cómo valorizan su producción ante sus consumidores, cada vez más están determinadas o influidas por la concientización ambiental. Y es por eso que para nosotros, en última instancia, estos instrumentos de financiamiento, que los hacemos en conjunto, a nivel de todo el sector público, lo que busca hacer es, además de tratar de obtener un ahorro de intereses, de buscar potenciar a los productores, ser una ventana al mundo de Uruguay para mostrar al mundo lo que Uruguay está haciendo y hacerlo con la mejor calidad de información posible. Perfecto. No nos queda más tiempo. Nos tenemos que ir. El Cuchillos del Uruguay Lorenzi, que está por Avenida Garzón 630, les hace obsequio, en este caso de una ruana para Cecilia. Gracias. Vamos con un par de cuchillos para degustar un buen asadito. Ahí, Germán, gracias por venir. Y también para vos, Gonzalo, un cuchillo hermoso, debí decir, de Cuchillos del Uruguay Lorenzi. También se llevan un espectacular vino Don Jacinto Torrontés, cosecha 2023 de la familia Rosés. Ahí lo están viendo en la pantalla. Bodega que está allí en Sauce, en el departamento de Canelones. Don Jacinto Torrontés, cada uno de los invitados se lleva de regalo. Eduardo, vamos a pedir el nuestro también este domingo. Señores, nos vamos. Gracias a los cuatro por venir. Nos estaremos reencontrando el próximo domingo, como es habitual, desde las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele, con más Gente de Campo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.